Uno. Buenas tardes, amigos de la plática desde Houston, Texas, para el mundo. Transmitimos a esta hora, cuando son las 5 de la tarde con 7 minutos de hora de Houston, 4 de la tarde, 7 minutos hora de El Salvador. Es un gusto para mí tratar con ustedes un tema muy, pero muy escabroso hasta cierto punto, porque muchos vamos a tener diferentes opiniones, muchos vamos a tener diferencias, y para aquellos que tienen la oportunidad de conversar con nosotros, pues esta es la plática desde Houston. Y como yo no sé de muchos temas, me tengo que acompañar de gente que sabe los temas. El Estado laico como tal es el tema. Y me acompañan en el estudio mi estimado Boris J. Castro desde El Salvador, que es teólogo y al mismo tiempo es abogado de la República. También me acompaña Daniel Vázquez desde Houston, Texas, que es filósofo y al mismo tiempo es abogado. Con ello vamos a desarrollar el tema, ¿es el Estado laico? ¿Sí o no? Ese es el punto. Donde queremos aterrizar es en este juego de palabras. Bueno, ¿a dónde estamos? ¿Qué somos? Pero antes que nada, ¿hacia dónde vamos? Estimado Boris J. Castro, es un gusto recibirlo y me gustaría que la audiencia lo conozca. Presentes en unos cuantos minutos un poquito de su vida, qué hace, qué quiere y cómo es su forma de vida en cuanto a diferentes etapas que me interesa mucho conocer. La audiencia ¿Cómo no? suya. Muchísimas gracias, mi hermano Luis, hermano Daniel, que nos sintoniza también. Un saludo a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están observando. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente es un privilegio poder dirigirme a tan inmensa audiencia. Decirle, pues sí, ciertamente soy pastor, soy abogado, a su vez también tengo el privilegio de ser escritor. Y es precisamente pues este el tema el cual estamos manejando, el cual vengo desde hace aproximadamente unos 5 años tratando ante la Asamblea Legislativa en mi carácter como ciudadano, presentándome ante los diputados de la Asamblea, pues he presentado un proyecto de ley único a nivel mundial con una injerencia internacional, cual puede ser aplicado y en 34 de 37 naciones del continente americano y en una inmensa cantidad de países europeos. Tenemos 50 países en Europa. Y este proyecto en sí, de una manera sencilla, se llama Derecho de Dios. Ahora bien, a la pregunta si el Estado es o no es laico, quiero explicarle que de una manera sencilla, práctica, fácil, entendemos por laicidad la injerencia de una iglesia o de una institución religiosa para con las normativas de un Estado. Eh, lo digo con mucho respeto, pero lastimosamente nuestro señor presidente Nayib Bukele hace poco manifestó que el Estado es laico, cosa que es equívoca, pues como abogado he presentado ante la Asamblea Legislativa 20 tipos de pruebas, creo que son más de 20 tipos de pruebas, las que sustentan lo contrario. Una de ellas y de las más fáciles sería, reconocemos que el artículo 26 de la Constitución de la República reconoce la personería de la Iglesia Católica en El Salvador, ¿verdad? Estamos hablando de El Salvador. Pero cuando el Estado identifica o se identifica con una religión en particular o una denominación, significa de que hay un favoritismo o una inclinación jurídica hacia tal. Luego, tenemos entre las pruebas diversas la celebración de fiestas patronales. Cuando en el país se celebran las fiestas patronales, estamos haciendo un favorecimiento hacia una iglesia o religión en particular, lo cual significaría que por igualdad jurídica tendría que hacerse conforme a todas las demás religiones, celebrarse fiestas judías, africanas, chinas, etcétera, por medio de las alcaldías municipales, lo cual no es así y da una clarísima referencia de un favoritismo hacia el Estado. Ahora bien, yo promuevo ante la Asamblea precisamente el proyecto del derecho de Dios con vista de cuando el excelentísimo señor expresidente Mauricio Funes presidió nuestro país,
se solicitó por medio de diversos grupos de ministeriales la lectura de la Biblia para que fuese ejecutada en todas en las escuelas, en los centros docentes públicos. Él, con justa causa, amparado en el artículo 25 de la Constitución, manifestó que no podía hacerse. ¿Por qué? Porque no podía leerse un libro sagrado, en este caso llamado Biblia, porque violentaba o violenta el derecho de libertad de culto de las personas, a lo cual tiene razón. Sin embargo, con vista de eso, en mi interés, en mi afán de poder procurar una palabra de bienestar a nuestra nación, hice un estudio amplísimo, único en nuestro país sobre quién es o qué es el Dios patrio. Recordemos que en la bandera de El Salvador se expresa el eslogan Dios, Unión, Libertad. Si el Estado habla de Dios, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de preguntarle al Estado, por medio del derecho de cultura, quién es Dios. De esa manera hice un tracto constitucional, es decir, hice un estudio de todas las constituciones que hemos tenido desde 1824 a 1983 y hemos tenido 14 constituciones, donde 12 de ellas, 12 de las 14 constituciones, nos hablan de Dios y se expresan de esta forma: el supremo legislador, en Dios confiamos, puesta nuestra confianza en Dios. Eso es un estudio constitucional. Ahora bien, ¿de dónde nace Dios? Dentro de nuestros aspectos jurídicos. En el Acta de Independencia 1821 se habla de diversas cosas que identifican a qué Dios nos estamos refiriendo. Ahora yo estoy solicitando por primera vez y como el único abogado de todo el país que está solicitando este derecho, reclamando este derecho, porque en el Acta de Independencia, cuando se firmó, no solo se estipuló la libertad de España, dentro de ella se causó la primera ley independentista jamás reclamada hasta ahora por su servidor. ¿Y cuál es esa ley dentro del Acta de Independencia? Y es guardar y hacer guardar la independencia en el nombre de Dios nuestro Señor, la Santa Cruz y los santos evangelios. Cuando se firmó esa acta, no solo se liberó de España, sino que se causó la primera ley independentista. El Acta de Independencia es un documento vigente. Ahora bien, ¿de dónde proviene el nombre nuestro como país? Porque como El Salvador, tenemos un nombre que deriva de un libro sagrado, ¿cuál es un Dios? Desde 1457 en Europa, en los Balcanes, hubo una invasión islámica, una invasión musulmana, y el Papa Calixto III ordenó al ejército cristiano repeler la invasión musulmana. Cuando el ejército cristiano gana, el Papa Calixto III causó una encíclica y dio una orden que se creasen iglesias, lugares, villas, colonias, etcétera, con el nombre de El Salvador, Divino Salvador, Dios Salvador, etcétera. ¿Por qué? Porque el Papa dijo, en Belgrado se ha salvado el mundo. De allí que en Europa hay lugares que se llaman El Salvador, porque de eso deriva. Desde 1457 a 1528 aproximadamente, cuando es la entrada de Pedro de Alvarado a Guatemala, luego llega a El Salvador, causa Villa San Salvador, en honra y obediencia a Roma. Ese nombre se mantiene en nuestro territorio y el cual se ratificó en 1919 por decreto legislativo y todavía se remarca mucho más en 1950 declarando el nombre de nuestro país como El Salvador. Es decir, nuestro país actualmente tiene una inmensa vinculación con lo que es la iglesia y no es laico por varias razones. Número uno, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, no ha emitido una sola sentencia en lo firme, en lo particular, que determine que el Estado es laico. Existe una sentencia que más o menos se relaciona, que es la 3-2008 de la Sala de lo Constitucional, pero que en sus expresiones generales dice el magistrado, existe una especie de laicidad por silencio.
y mi hermano como colega, como abogado, sabe que ese término jurídico es inexistente. O se es o no se es. Es decir, muy por el contrario, cuando nosotros vemos el decreto constituyente 38, que es el que le da vida a nuestra constitución, usted como abogado lo sabe, que para que la constitución tenga vida necesita tener un decreto constituyente. El decreto constituyente de 1983, ratificado por las últimas 14 asambleas legislativas, manifiesta: nosotros, representantes del pueblo salvadoreño, reunidos en asamblea constituyente, puesta nuestra confianza en Dios. Esa es una confesión de Estado. Si eso no es verdad, el Estado está cometiendo un delito de falsedad ideológica y falsedad material. ¿Por qué? Porque él da fe pública ante instancias internacionales que confía en Dios. Luego, todas las legislativas han ratificado tal declaración o tal confirmación, y eso nos lleva a ver que el Estado no es laico, muy por el contrario, es confesional. Vea usted, nuestra bandera tiene a Dios representado. Por cierto, el Código Civil nos habla de dos tipos de personas, naturales y jurídicas, ¿verdad? Pero por analogía jurídica, si el decreto constituyente a través del Estado reconoce la personalidad o la existencia misma de Dios como persona espiritual, hace falta esa tercera figura. Es decir, tienen que ser personas naturales, personas jurídicas y persona espiritual única de Dios. Así, Dios está tremendamente involucrado absolutamente en todo. En la ley de símbolos patrios, en la ley de cementerios, en los juramentos a la patria, en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en el juramento de la policía, el juramento que hace la Fuerza Armada. Dios está vinculado dentro de todo ello. En los impuestos municipales. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Estado no es Dios? Perdón, que el Estado es laico. A raíz de eso, como Dios da y da en abundancia. Disculpe que lo interrumpa, Sí, estimado Boris. Incluso la moneda nuestra es... precisamente en Dios confiamos y a eso iba. Eh, Cuando hablamos de Dios, nosotros necesitamos saber quién es Dios. Vea esto, los alcances de este proyecto del derecho de Dios. Hice un estudio comparado constitucional de todas las constituciones de América y de todas las constituciones de Europa, de las 50 constituciones, algunas con problemas por los idiomas, ¿no? Pero nos vamos a referir principalmente a América. América tiene 37 naciones, 34 de ellas tienen a Dios en sus diversas legislaturas y 31 en sus constituciones. Cuando usted estudia el origen de ese Dios, es el Dios bíblico. Ahora bien, a través de este proyecto del derecho de Dios, en los Estados Unidos, y ojo, este es un llamado para los congresistas, para el pueblo de los Estados Unidos, para pastores, para todo tipo de políticos que estén escuchando esto. El proyecto del derecho de Dios es capaz de hacer volver a Dios a las aulas escolares de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hablamos de un derecho de religión, sino de un derecho de cultura. Por ejemplo, si nosotros hablamos que, eso lo tengo acá. Vea usted dónde está Dios en los Estados Unidos. Dios se encuentra, su eslogan, ¿verdad? En Dios confiamos, que es el lema nacional de la nación, oficialmente designado por el Congreso desde 1956. Está en los juramentos de lealtad a la bandera. Está en el juramento requerido a los congresistas. Está en la moneda. Está en una serie de situaciones legales en los Estados Unidos por medio del cual ahora yo como ciudadano tengo el derecho constitucional cultural de preguntarle al Estado. Usted me habla de Dios, yo tengo el derecho de cultura que usted me enseñe quién es Dios. Ahora la pregunta, ¿y quién es Dios? ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios? Todas esas respuestas en el caso de los Estados Unidos y en el caso de El Salvador es más fácil. Si ustedes leen el Acta de Independencia de los Estados Unidos, vamos a encontrar que ese Dios proviene de la Biblia. Lo mismo sucede en El Salvador. El Acta de Independencia habla de un Dios
bíblico cristiano. Cuando hablamos de ese Dios bíblico cristiano, ese Dios que está en el himno de los Estados Unidos, si no me equivoco, que exalta también a su bandera, usted tiene el derecho de preguntar quién es Dios. El Señor me permitió poder escribir, entre otros de mis libros, 4,440 respuestas bíblicos que pueden utilizarse ahora en el sentido jurídico para enseñar de cultura sobre quién es Dios. Lo Esa obra, vamos a tomar en una segunda parte, estimado Boris, para que sí, abordemos ese punto. Y quiero darle el espacio a Daniel para que nos magnífico, exprese claro su que punto sí. de vista. Daniel Vázquez, si me escucha bien, quiero que usted Sí, en sus palabras nos diga quién es Daniel Vázquez, a qué se dedica y cuál es su opinión con relación a lo que el estimado Boris estuvo explicando. sí, un gusto escucharte y compartir con ustedes, Luis, y al colega Boris. Realmente mi nombre es Daniel y soy una persona que me gusta mucho la cultura, la filosofía, y desde mi formación en la Facultad de Derecho, la ciencia jurídica, pero sobre todo, pues, como dijo alguien, lo más grande que puede ser un hombre en este mundo es ser cristiano. Así es. La verdad que como voy a retrotraer unas palabras para empezar esta pequeña intervención inicial con las palabras de San Pablo cuando dijo allá en la carta de Primera Corintios de que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pues nosotros aquí en esta pequeña tertulia o mesa de diálogo vamos a hablar como lo que somos ahora, como personas maduras, como personas adultas. Y espero que los que nos están escuchando, pues sepan tener la comprensión hacia nosotros, pues de lo que expresemos, porque como decía don Miguel de Unamuno, que las ideas no son para respetarse, sino para discutirlas con fundamentos, con basamentos, que lo que hay que respetar es a la persona humana, al ser humano. Sí, Las es ideas no correcto. son para respetarse. A mí que me diga alguien con todo respeto, por supuesto lo digo, yo tus ideas las respeto, yo es que eso les digo no me sirve de mucho dialécticamente hablando, luego, porque lo que a mí me gusta es cuando me dicen, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, Daniel, con lo que tú dices, pero que luego, después de eso, vengan las razones, los fundamentos exegéticos y hermenéuticos de por qué no Correcto. está de acuerdo con lo que yo digo. Por lo tanto, creo que cuando estamos en una tertulia como esta, dialogando, intercambiando criterios, pues, creo que lo menos importante es respetar las ideas y no respetar al interlocutor. En las ideas se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, más o menos, y por descontado, pues establecer los parámetros, los argumentos por los que no se está de acuerdo, porque en filosofía hay un principio, y esto lo digo como introductorio, hay un principio general, una máxima filosófica, que cuando alguien afirma algo sobre la posición de otro, tiene que fundamentar esa afirmación. De aquí Correcto. es donde se extrae para los estrados judiciales en la ciencia jurídica, de que señoría le dice al procurador, fundamentese. Entonces, esto es lo que puedo decir de manera inicial. Bueno, y para entrar un poco en tema, pues la verdad que esta cuestión de el estado confesional no se puede entender si no se entiende un poco de historia, así como estaba haciendo ese recogimiento histórico y jurídico del lugar de El Salvador, mi colega Boris, pues no se puede entender si no se entiende un poco todo el recogimiento histórico, sucinto, por supuesto, por el tiempo que tenemos, desde tiempo de Jesús de Nazaret, del primer siglo, cuando la iglesia pues se vio frente a una situación de que era un movimiento contracultural respecto al Estado, si se puede llamar Estado aquello, aunque en la historia de la filosofía se sabe de que el Estado moderno surge en el Renacimiento, cosa que ya lo voy a abordar en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? En aquel momento, Jesús de Nazaret, con su movimiento de su iglesia, se encontró en una situación de que no tenía ningún favoritismo su movimiento por parte de los gobernantes que tenían amalgamado todo el poder económico, religioso y todo esto. Entonces,
Pero cuando la iglesia se oficializa allá en tiempos de Constantino, pues vemos de que ahí hay matices ya históricos de lo que es un favoritismo a cierto pensamiento religioso. Y es que la historia de los hombres no se puede entender realmente sin absorber lo que es la cuestión histórica del culto, de la religión. Religión, historia y la historia del Estado ha ido siempre a un lado, soslayándose unos con otros. Y en el Renacimiento, donde nace el Estado moderno, en la época de los Códices de Médici, allí donde nace el Estado moderno, cuando va finalizando lo que es la Edad Media, y que entre la Edad Media y entre el advenimiento de la Edad Moderna tenemos el Renacimiento, para ser más específico, en la época de Códice de Médici, donde ahí se atribuye el nacimiento al Estado moderno como tal, de tal modo de que el Estado en sí hay que diferenciarlo de la nación, puesto que la nación muy fácilmente, sin complejidades, puede ser confesional, la nación como tal, pero es que la nación no tiene personalidad jurídica. La personalidad jurídica la tiene el Estado, de tal modo que es el Estado que dota a la nación de personificación jurídica. Eso hay que dejarlo claro, de tal modo que donde está la complejidad es cuando un Estado va a ser laico o no va a ser laico. Allí reside lo que es la problemática en el estudio, en la exégesis y la hermenéutica, de si el Estado debe ser laico o no debe de ser el laico, de tal modo que si la nación es confesional, eso no nos crea gran problema en la discusión jurídica, filosófica, incluso en la interpretación de la aplicación de los derechos fundamentales. De tal modo que yo, para finalizar mi primera intervención, quisiera traer a raíz aquellas palabras de un autor que a mí me fascina mucho y que ha sido satanizado por los medios de comunicación escritos y audiovisuales y por la academia misma y por las iglesias mismas, a Karl Marx, cuando decía que la miseria religiosa es la expresión de la miseria real y que la religión es el suspiro de la criatura atormentada. Es decir, decía Carlos Marx en la contribución a la crítica de la filosofía del año 1844, que la religión es el opio del pueblo. Vale aclarar de que Carlos Marx, y los que son marxistas que me están escuchando, si han leído a Marx, por supuesto, porque hay unos que dicen que son marxistas y no han leído a Marx. Entonces, Marx en ningún momento estaba en confrontación dialéctica con el mensaje de Jesús de Nazaret. Eso, para los que hemos estudiado toda lo que es las obras de las ediciones de París de Carlos Marx, sabemos de que no hemos encontrado ningún resafio en todo el Capital, ni en los Gondrices, ni en el Brumario de Bonaparte y en otros más. Entonces, de tal modo que Karl Marx tenía una confrontación dialéctica con esto que dijo, con la religión imperante de aquel momento, que era la Santa Inquisición, por decirlo así, que era la iglesia oficial. Entonces, porque tenía mal ganado un montón de cuestiones que ya todos sabemos, políticas, económicas e intereses que rodeaban sobre y circundaban sobre esa esfera. Entonces, yo he querido traer, para terminar este primer embocio de la intervención, esas palabras de Karl Marx, que frente a esto de la laicidad, si el movimiento de los que pretenden que el Estado sea laico, existen dos corrientes de pensamiento que ya se discuten en los debates centroeuropeos, y es que de aquellos que les da igual la manipulación o no de la religión, que simplemente persiguen que el Estado sea un Estado laico, independiente de lo que es la religión, separación iglesia-estado. Incluso los primeros documentos del movimiento de la Baptist Church, por decirlo así, de iglesia bautista, que datan desde el siglo, emergen en el siglo XVI, pero datan su incubación histórica desde el siglo VIII,
en los primeros documentos bautistas se establece la separación de iglesia y Estado, pero sin ánimos virulentos. Pero es que hay otra corriente que establece y pregona la laicidad del Estado laico con un fin globalista, por decirlo así, y que en su agenda emerge y se establece lo que es la cuestión de la descristianización de la sociedad y la eliminación de toda escala de valores y principios, y lo que es la eliminación y la absorción por la técnica legislativa de todo lo que es todo el parámetro de lo que es el derecho natural. Eliminar el derecho natural como fuente que se puede invocar a la hora de que el legislador establezca el derecho positivo. Son dos corrientes, y esta segunda que establezco es la más peligrosísima para lo que es al derecho natural como fuente del derecho. Hasta allí lo voy a dejar en esta primera intervención, para después enjuiciar sistemáticamente cualquier cosa que digamos aquí con el colega, y bueno, coincido con él plenamente casi todo. Ok, estimado Boris, de acuerdo a la base que nosotros vamos a tomar como referencia, que es la Constitución vigente en El Salvador, independientemente de las anteriores y las históricas, en el derecho hay cosas que no se pueden dejar de lado. Y por ejemplo, yo quiero sacar una conclusión bien directa, bien clara, porque por ejemplo en la Constitución se habla mucho de Dios. Los políticos usan a Dios en todos sus discursos como una muletilla atractiva, como una muletilla para atraer gente, en el entendido de que si este político menciona a Dios, es una buena persona. Entonces, esa muletilla, que en realidad no es más que un anzuelo, no es más que un gancho, para dar la impresión de que si menciona a Dios es una persona de bien, lo cual no es cierto, porque la realidad siempre choca, ¿verdad? Con esa ficción que muchas veces se mete. Entonces, en el artículo 25 dice que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Y ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Y en el 26 dice que se reconoce la personalidad jurídica. O sea, de hecho, en la Constitución lo dice, se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Y las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad. Ojo, defíname entonces, Boris, ¿qué podemos entender entre términos Estado, religión y las iglesias? ¿Cómo la vamos a entender para partir de ahí? Precisamente eso es lo que le mencionaba con anterioridad. El artículo 25 le da el derecho de religión o derecho de culto para que usted lo ejerza o no lo ejerza. Es decir, ese es un derecho opcional. Inclusive no tomarlo es ejercerlo, porque usted se separa y dice, no, yo no creo o yo no lo quiero. Ese es un derecho opcional, pero la cultura es distinta. Ahora bien, el artículo 26 es el claro favoritismo que causa el Estado hacia una institución eclesiástica, porque conforme al artículo 3 de la misma Constitución, se manifiesta la desigualdad jurídica hacia las otras iglesias, indistintamente de qué religión pueden ser aquellas. Es decir, en el país principalmente predomina la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Ambas son del cristianismo. Es una misma religión, pero son diversas sectas. Pero pueden haber iglesias como mezquitas del Islam u otras de otras religiones. Pero vea, el Estado favorece a una institución llamada Iglesia Católica, con nombre y apellido.
Entonces no podemos hablar de que existe un laicismo si hay un beneficio particular hacia una religión. Luego, si no me equivoco, tendría que revisar el artículo allá por el 141 de la Constitución, nos habla de los impuestos y que ningún impuesto podrá ser ejercido por ninguna alcaldía para el caso, sino es por medio del aval de la Asamblea Legislativa, es decir, por el Estado. Quien avala los cobros municipales para las fiestas patronales es el Estado mismo. ¿A qué iglesia favorece? Favorece a la Iglesia Católica. Entonces tenemos a Dios antes de la entrada de la Constitución, que es el decreto constituyente, y 2 veces dentro de ella, cuando habla de las obligaciones de los diputados, una de ellas es la crear los símbolos patrios, y otra vez habla de los símbolos patrios allá por el 64, cuáles son el escudo, la bandera y el himno. Dentro de esos 3, 2 tienen a Dios y lo deriva a la ley de símbolos patrios. ¿Es eso laicismo? No. Eso es reafirmar un acto confesional escrito en el decreto constituyente 38, el que le da vida a la Constitución. A eso se refiere. Esa es la base principal, aparte de que el Acta de Independencia no solamente es un documento histórico, es un documento vigente. Y ahí dice que tenemos el derecho de guardar y hacer guardar la independencia en el nombre de Dios nuestro Señor, la Santa Cruz y los santos evangelios. Razón por la cual sustento con prueba jurídica que el Estado no es laico, sino que muy por el contrario, es confesional, porque lo establece de una manera clara el decreto constituyente 38. A más de, la Asamblea Legislativa tampoco ha emitido jamás ningún decreto dentro de ella que determine que el Estado es laico, mucho menos la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, que diga que el Estado es laico. Si no se dice, recordemos que las leyes son tácitas y expresas, si no lo dicen de una manera expresa, pero el decreto constituyente manifiesta que confía en Dios, jurídicamente hablando, no existe el laicismo en El Salvador. Eso desde el punto de vista legal. Ok. Desde la parte del considerando la Constitución, es parte integral de la Constitución cuando establece que puesta nuestra confianza en Dios. Sí, perdón que lo interrumpa. No es un considerando, no es un preámbulo, es un decreto, es una parte, ley. por eso le digo, es parte de. Sí. Y es que, por ejemplo, se toma literal la sí, confianza en Dios. Exactamente. Entonces, ahora yo como ciudadano tengo el derecho cultural, no religioso, de preguntarle al Estado quién es o qué es Dios y por qué el Estado confía en él. Y él tiene la obligación constitucional de responderme quién es o qué es Dios. Pero ¿cuál Dios? No me puede hablar de cualquier Dios. Tiene que ser específico y categórico. Y la respuesta, vuelvo y repito, se encuentra en el Acta de Independencia. El Dios que se enarbola en nuestra bandera, en nuestro escudo nacional, el Dios de la oración a la bandera, Dios te salve, patria sagrada, es jurídicamente hablando el que emana del Acta de Independencia. Es el Dios de la Biblia cristiana. Ese es el Dios jurídico, no por anhelo, no por religión, sino porque está establecido en un documento base, un documento vigente, que determina a qué Dios nos estamos refiriendo. Si en el Acta de Independencia hubiese dicho, hacemos el juramento de guardar y hacer guardar la independencia en el nombre de Alá, entonces el Dios de nuestra bandera sería el Corán. Más cuando habla de la Santa Cruz, los santos evangelios y el nombre del Señor, nos estamos refiriendo específicamente a la Biblia cristiana. ¿Cuál es la gran diferencia, estimado Boris, entre religión y el término iglesia? Es que iglesia sería una institución y la religión es todos los ritos y actos que abarcan dentro de una institución como tal. El caso nuestro,
en el país se habla, no habla de una religión en particular, pero habla de una iglesia a la cual se le da el reconocimiento. Nosotros en el país somos mayormente cristianos y estamos casi divididos entre católicos y evangélicos. Ambas son del cristianismo. Ninguna es religión. Ambas son una secta que derivan de la religión cristiana. Pero el punto ¿Cuántas principal, religiones hay en el mundo? Pues para que tengamos un parámetro. pues, bueno, tenemos hasta la de Maradona, ¿verdad? Sin embargo, acordémonos que tenemos filosofías como el hinduismo, que son pensamientos. Tenemos las religiones predominantes, que es el cristianismo, el islam, el judaísmo. Bueno, creo que nuestro hermano Daniel podría ayudarnos mucho más en ese sentido, pero el punto es, ¿el Estado de El Salvador es laico? Jurídicamente hablando, con todas las pruebas sustentadas, la respuesta es no, sino que es, muy por el contrario, es confesional. Ahora, ¿en qué nos ayuda o en qué nos afecta que sea lo uno o lo otro? Es mucho, porque a raíz de ampararse en que el Estado es laico, no se ha querido enseñar de la escritura, de la Biblia, amparado en el artículo 25 del derecho a libertad religiosa. Pero, aquí viene el punto, le he presentado a Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa un proyecto en el cual se enseñe en todo, tal como dice el artículo 60 de la Constitución, que se enseñe en todo centro docente público, privado, civil y militar quién es o qué es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es parte de nuestra historia nacional. Si eso se hace, la propuesta que le he realizado al Estado es esta. Como escritor, uno de mis libros tiene 4.440 respuestas bíblicas, ahora amparadas, culturales y jurídicas que pueden ser enseñadas en el Estado, para que sea enseñado en todas las escuelas, colegios, instituciones públicas, en el ejército, en la policía, de enseñar quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Por ejemplo, en la oración a la bandera de nuestro país dice, Dios te salve, patria sagrada. Si preguntamos quién es Dios, la respuesta es, Dios es quien salva la patria. De esa misma forma, he presentado las 4.440 respuestas para que puedan ser tomadas culturalmente y hablar del Dios patrio, hablar del Dios que nace de la Biblia. ¿Quién es Dios? Dando 22 respuestas por turno iniciado durante 3 minutos, diciendo, Dios es paz, Dios es grande, Dios es multiplicación, Dios es bendición, Dios es sanidad, Dios es, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que puede hacer los Estados Unidos, enseñar en sus escuelas como cultura, no como religión. Cuando Si eso se nosotros, hace, sí, perdón, perdón, cuando si nosotros decimos 4.400 respuestas,440. es un montón de respuestas, ¿no? Es el único libro a nivel mundial, ni siquiera Israel lo tiene, el cual da tantas respuestas a una sola pregunta. Como pastor, como cristiano, puedo alzar mi rostro y decir, Dios me permitió poder escribir este libro. Porque si lo vemos ahora bíblicamente, en Mateo 16:3, estando Jesús, estando Yeshua con sus discípulos, él le preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas que ha vuelto a la vida. Pero él repregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, sabemos que dio dos respuestas. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De la manera en que Pedro dio dos respuestas, el Señor me ha permitido poder escribir 4.440 respuestas, el cual está reconocido inclusive por 2 universidades y ven el valor intrínseco de la obra. Este libro puede ser aplicado en 34 legislaciones de toda América, enseñando culturalmente y no religiosamente quién es o qué es el Dios patrio. Vamos a entrar en la tercera parte, a analizar esa petición que tú haces Pues, específicamente al Senado, a los congresistas Sí, señor. y a los jefes de Estado del mundo. Gloria a Dios, así es. Quiero dar la palabra a Daniel. Definamos, Daniel, desde tu pues punto de vista, estoy, qué es religión y qué es iglesia. Ese término hay que dejarlo bien, bien clarito. antes de entrar en aproximación a la respuesta de la pregunta que me hace Luis Bernal, quisiera recalcar de que estoy de acuerdo con el colega, con Boris, Gracias. en cuanto que el Estado de El Salvador, dijiste, no es laico. Correcto. Pues
recuerdo que desde el pensamiento de la Ilustración en cuanto al análisis del Estado laico, se deducen 3 parámetros fundamentales. Uno, que cada ser humano es libre de ejercer el credo que quiera. Derecho a libertad de culto. Efectivamente. 2, que el respeto a la libertad implica que el gobierno no puede favorecer ningún credo alguno. Igualdad 3, jurídica. y 3, que ese respeto a la libertad implica que el gobierno en ese espacio no puede promover el ateísmo. Correcto. Ese es el análisis del pensamiento centroeuropeo que se establece actualmente de la interpretación y de la hermenéutica del Estado laico desde la Ilustración hasta acá. Algo que es muy importante. Bueno, algunos escritores como Danilo Montero, perdón, como Danilo Castellano, Danilo Montero es uno que canta. Sí, no, ese, no. Danilo Castellano, por ejemplo, Miguel Ayuso, han hablado respecto a esto. Miguel Ayuso es uno de los constitucionalistas que más respeto yo de la Pontificia Comilla de Madrid. Bien, dejando esto, que aclaro de los 3 puntos que se establecen del análisis del Estado laico, el pensamiento de la Ilustración, vemos que no es fácil escapar a aquellos que niegan de que el Estado salvadoreño sea laico, digamos. Perdón, no sea laico. Entonces, porque en el parámetro 2 existe lo que es el favoritismo a una determinada expresión de la religión. Y eso está claro. Yo tengo muchos amigos que son católicos, incluso tengo amigos que son sacerdotes. En El Salvador, uno nada más, uno, y en España muchos, que los respeto mucho, coincidimos mucho, y en lo que no coincidimos, pues cada quien tiene sus fundamentos. ¿Por qué no coincide? Respecto a la religión, la aproximación conceptual y definitoria de lo que es la religión y la iglesia, pues es que realmente en la historia de las ideas se puede ver que la primera naturaleza es la biológica, la segunda naturaleza es la cultura. Pues dentro de la cultura existe un abanico de posibilidades de realización en esa segunda naturaleza. Esto desde Santayana, desde Jorge Santayana hasta acá, hasta Pascal. La segunda naturaleza como cultura está el arte, está la filosofía, está la historia, está la sociología, pero es que está la religión. La religión se estudia en la segunda naturaleza, que es la cultura del ser humano. Dije que la primera naturaleza es la humana y el hombre tiene que trascender filosóficamente, estoy hablando, a lo que es la realización de lo que es la segunda cultura. Dentro de ella, desde los griegos, pues el hombre siempre ha buscado el aproximamiento a la divinidad, siempre. Yo creo que la religión, la verdad que ha sido un concepto muy universal, no fácil de definir desde los griegos. De hecho, en el primer siglo, en una de las cartas de Santiago, Santiago viene y exacerba y expresa: esta es la verdadera religión, les dice. Y ya menciona, Boris sabe muy bien, en Occidente dice ir a por la viuda, ayudar al huérfano y esto, y ayudar al otro. Entonces, establece prácticamente los cimientos de la doctrina social de la iglesia. Entonces, porque el concepto de religión de los griegos en la historia greca-romana incluso y en los hebreos, era un concepto institucionalizado de la religión. Eso. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia, percibida del pensamiento cristiano y por algunos pensadores como Leonardo Boff, de la teología de la liberación, John Sobrino, creo que parece en un artículo que lo vi que establece la diferencia entre iglesia y religión, y que la iglesia pues es ese lugar donde las personas deben de encontrar ese cobijo que la sociedad no les da y que el Estado no les da, así como lo encontraron en Jesús de Nazaret como el Mesías, de tal modo que, bueno, la iglesia está formada por todos aquellos, para mi percepción, por todos aquellos que creemos en un Dios creador, en un Dios
que se hizo hombre y el verbo se hizo carne en ese Dios. Entonces, esa iglesia está constituida por los del pasado, por los del presente y por los del futuro. Porque si hablamos de una descripción definitiva de iglesia en cuanto solo al presente, estaríamos dejando afuera a los del pasado, a los hermanos del primer siglo. Entonces, tanto los de la fe nuestra, del pasado, del presente y del futuro, forman la iglesia. La iglesia es una institución histórica, metafísica, que pasa de este mundo al porvenir para los que tenemos fe y para los que creemos en la resurrección. Pues el que no cree, pues ahí no hay nada que discutir. Entonces, creemos que esta fe nos hace concebir un concepto de iglesia transhistórica, metafísica, que va de paso por la historia, cruza toda la historia el concepto de iglesia, de tal modo de que somos todos los que creemos en Dios, todos los fieles en nuestro Señor Jesucristo, y que creemos en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Estemos donde estemos, en la latitud que estemos, en las condiciones que estemos y en la época que han estado, pasada, presente y futuro. Pero lo más grave de todo esto, con esto termino esta intervención, lo más peligroso de todo esto que estamos hablando es la cuestión de la instrumentalización de las iglesias locales, que es la suma de todas ellas, la iglesia actual. Pero la instrumentalización política de un gobernante de cualquier latitud que sea de las iglesias locales, eso sí es que es peligrosísimo, peligrosísimo. Yo creo que la iglesia local, indistintamente donde esté, indistintamente gobierne quien gobierne, la iglesia local no debería prestarse a ser instrumentalizada por el gobernante de turno, porque detrás del gobernante de turno, pues existen muchas malicias, muchas cuestiones que no van con la claridad que tiene la iglesia. Y a veces la iglesia local se deja instrumentalizar por, como dice el texto de la Biblia, y mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Porque la iglesia tiene una agenda a desarrollar social que no necesita ser apadrinada ni por un partido de izquierda, ni por un partido de derecha, mucho menos, ni por el gobierno. Ahora bien, la iglesia no puede dejarse, como dicen en un lenguaje salvadoreño, revolcar por la maquinaria del Estado. Allí donde entra lo que el colega Boris ha hecho, de anteponerse y ir a casa presidencial, a asamblea y decir: aquí vengo en representación de mis hermanos a decir esto, la iglesia debe ser oída. Entonces, recalco, lo más peligroso es que algunos pastores muy sencillos, muy humildes, los gobernantes locales y nacionales, se aprovechan para ser utilizados. Así es que es allí donde yo recalco las palabras de Karl Marx cuando dice que la religión peligroso, porque puede ser el opio del pueblo. Hasta allí lo dejo ahorita mismo. Amén. Si me permite, quiero aclarar algo también, ampliar esto. Nuestra Constitución como tal, pues es la base de todos nuestros derechos fundamentales, pero al hablar específicamente de dos derechos, hemos estado hablando que indistintamente de que el Estado sea o no sea laico o confesional, vamos a hablar de dos derechos: el derecho de libertad religiosa o de culto y el derecho de cultura. El derecho de cultura está en el artículo 1, inciso 3, y allá por el 55 Constitución, en nuestro país. Ahora bien, de manera simple, el derecho de libertad religiosa o de culto es una opción en el cual usted puede creer o no creer en X o Y deidad. Ese es el derecho de libertad de culto. El derecho de cultura, de una manera más fácil, es educación, valores, conocimiento en general, identidad para con la situación social o de un pueblo.
Ahora vamos a ver esto. Indistintamente de que El Salvador sea o no sea confesional o laico, yo como un ciudadano, bueno, es más, ni ciudadano, porque entonces me estaría poniendo sobre una edad. Yo como salvadoreño tengo el derecho cultural de que el Estado me diga quién es o qué es Dios, pues es Él el que lo está anunciando. Lo mismo sucede con todos los países de América. Cuando vemos todas sus constituciones, algunos están en los preámbulos, otros están en las declaraciones para juramentos y otros están en los decretos constituyentes. Todos los americanos tenemos el derecho de cultura, de consultarle a nuestro gobernante, en este caso el Estado y no la nación, el Estado, quién es o qué es Dios. Y él tiene la obligación constitucional de darnos esa respuesta. Ahora, ese es el llamado que yo estoy haciendo a toda América. Para poder enseñar quién es o qué es Dios, la respuesta tiene que ser específica y de libro específico. ¿De dónde sale la pregunta? Las respuestas de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Dios de todas las constituciones y de todas las legislaturas de América son de un Dios bíblico cristiano. Si la pregunta es, ¿quién es o qué es Dios? La respuesta es, Dios es. Dios es paz, Dios es quien aleja a mis enemigos, Dios es multiplicación. De esa forma es donde yo hago la atenta invitación a todos los gobernantes del mundo, a los congresistas de los Estados Unidos, a los políticos de toda América, a que puedan escuchar. Les estoy mostrando la obra que he escrito única a nivel mundial, donde responde Dios es, Dios es, Dios es, Dios es. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. 4.400 respuestas, 4.440 respuestas. No, ni Israel lo tiene eso. 3.033 en el Antiguo Testamento y 1.405 para el Nuevo Testamento. Es un derecho de cultura. Si no podemos leer a Dios o no podemos leer la Biblia porque las constituciones prohíben, entonces tenemos el derecho, recurramos al derecho de cultura. Y esa es la forma fácil, jurídica y por ejemplo, en los Estados Unidos, amparado en la enmienda número 9, podemos hacer llegar a Dios a las aulas de las escuelas de los Estados Unidos, enseñando culturalmente quién es Dios. Boris, una acotación especial. Hay una confusión en términos y esa parte la audiencia debe saberla, porque si no me dejarás mentir que la gente dice religión católica, dice. Sí, Entonces, error. ¿qué es lo que hace la gente cuando dice eso? Reconocer que solo esa es religión, cuando sabemos Sí, que es una parte de. correcto. Entonces, ¿qué le tendríamos nosotros que quitar a a la Constitución o poner para definir que tiene un carácter neutral? Bueno, para tal caso, tendría que hacer la reforma sobre el artículo 26 y tiene dos opciones. Una, o elimina, y quiero explicarle algo. Desde 1950, la Constitución de 1950, 60 y 83, desde 1950, el Estado ha reconocido la personería jurídica de la Iglesia Católica. En 1983 ratifica lo de la Constitución del 50, del 60 y lo ratifica en la Constitución de 1983. Pero no es sino hasta el 22 de agosto de 1987, por medio del expresidente José Napoleón Duarte, cuando a iniciativa de él como presidente y por medio de su ministro, se le otorga el reconocimiento jurídico a la Iglesia Católica. Es decir, durante más de 37 años, el Estado permaneció mintiendo, reconociendo una personería inexistente. Ahora que lo hace, la ratificó en 1983, pero fue hasta 1987 que se le otorga. ¿Qué sucede? Tiene dos opciones. Uno, o mete las 10,000 iglesias existentes en El Salvador dentro de la Constitución por igualdad jurídica conforme al artículo 3,
o quita y desconoce por igualdad jurídica la personería de la Iglesia Católica. No lo veo necesario que incluya ese nombre específico, ¿verdad? No, de hecho no tendría. O sea, El artículo 26 no tendría por qué no ser debería de ser específico en el porque, deber ser. porque como bien lo plantean ustedes, está reconociendo implícitamente que no es laico. Exactamente, no lo es. Y yo le digo, no es que Boris Castro lo diga porque lo quiere decir, no, es porque hay un amparo legal en el cual sustento no mi teoría, sino mi derecho. ¿Por qué? Porque si el decreto constituyente, que es el que le da vida a la Constitución, establece que todos los diputados, jurídicamente significa que en El Salvador no existe un solo ateo, porque él es el que da fe pública de tal situación. La realidad es otra, pero en el aspecto legal, el decreto constituyente 38 manifiesta y da fe pública que todo El Salvador confía en Dios. Si eso es falso, como lo dije al principio, entonces se ha cometido un delito oficial de falsedad material y falsedad ideológica. Y eso le da derecho a cualquier persona, a cualquier ciudadano de El Salvador, poder demandar al Estado por un delito oficial. Si está tremendamente establecido, más los otros documentos de amparo, por ejemplo, el artículo 57, inciso segundo del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, cuando se hacen comisiones especiales, dice, el presidente juramentará al entrevistado, jura por Dios. Cuando un diputado le pregunta en un acto oficial, en un acto de índole legal, si usted jura por Dios, él está hablando del Dios del Estado. Si usted dice sí, usted juró por el Dios del Estado. Sucede que violenta su derecho de libertad religiosa y violenta su derecho de cultura porque el diputado no le dice a usted quién es Dios. Lo ratifica en el artículo 135. Vea, los policías, la Policía Nacional Civil, cuando están en la Academia Nacional de Seguridad Pública, estudiando para ser policías, cuando se gradúan, hacen un juramento de lealtad a la patria. Y dice, yo, Luis Daniel, juro por Dios. Ese es un juramento de Estado, avalado por el Estado. Si él jura por Dios, le han violentado el derecho a libertad religiosa porque usted no le preguntó al estudiante, ¿usted cree o no cree en Dios? Y le violenta el derecho de libertad de cultura porque tampoco le explicó previamente quién es o qué es Dios, el Dios del Estado. Así es que, mis hermanos, el Estado de El Salvador, jurídicamente hablando, amparado en documentos legales, no es confesional. Y la mayor prueba es que la Corte Suprema de Justicia no ha emitido ninguna resolución que lo determine, la Asamblea Legislativa tampoco, y los documentos de amparo, el Acta de Independencia y el decreto constituyente, más leyes secundarias que hablan de Dios. Y cuando un juez llama a un testigo a, a dar su Precisamente, testimonio y lo hace jurar y le por Dios. dice, y le dice de que está bajo juramento, está violando sus derechos ahí. Obviamente que sí, porque es más, vaya, el ejemplo que le ponía que es en la Asamblea Legislativa, cuando se hacen comisiones especiales, el presidente de la comisión le interroga a la persona a decir la verdad, a decir su declaración, jura por Dios. ¿Qué es la obligación del diputado para este caso, del juez? Número uno, preguntarle, ¿cree usted en Dios? No, no creo. Ok, deme su palabra de honor. Pero si lo hace y le dice, jura por Dios, y el otro dice que sí, la pregunta subsecuente que tendría en el deber ser que hacer el diputado es, ¿por cuál Dios jura? Y si sabe quién es Dios. Porque esto no es un juego, estos son aspectos legales que determinan el futuro de una nación. Mire, segunda de Crónicas 7:14, que hoy al mundial, Perdón, pero ya me perdí. El dígame. testimonio de una persona que no cree en Dios ante un tribunal y la hacen jurar en nombre de Dios, como él no cree en Dios,
le da igual. No, es que no vamos. Es decir, el juego de palabras, juro ante Dios decir la verdad y ta. Pero dice, pero yo no creo en Dios. Correcto, entonces de igual manera le han violentado su derecho porque su derecho es no creer. El quien lo violenta es el que interroga, no el que recibe. ¿Por Pero qué? no se trata de aquello como cuando los padres le dicen al hijo, te va a salir la ciguanaba si no haces eso, Sí, ¿verdad? no, la violencia del derecho está en no preguntarle por cuál Dios y si sabe quién es Dios. Por eso la propuesta es, mi propuesta ante el Estado, ante el gobierno, es enseñemos de Dios. Mire, ¿qué sucede si nosotros enseñamos de Dios culturalmente, no religiosamente? Le pongo un ejemplo. La oración a la bandera salvadoreña dice, Dios te salve, patria sagrada. Así comienza. Usted no tiene por qué creer eso. Eso solamente es un símbolo patrio, un honor a una bandera. Pero Dios no es una cosa. Dios es una persona espiritual reconocida en el decreto constituyente 38 que está manifestada en los símbolos patrios. Cuando la oración dice, Dios te salve, patria sagrada, usted está haciendo un acto de confesión, pero no tiene por qué creerlo. Entonces, desde el punto de vista cultural, usted puede decir, Dios es quien salva la patria. Religiosamente, es su decisión si lo cree o no lo cree. Pero en la cultura, es una enseñanza. Por ejemplo, el decreto constituyente dice, puesta nuestra confianza en Dios. ¿Quién es que es Dios? Dios es nuestra confianza. Eso es cultura. Okay. Pero no tengo por qué creerlo. Entonces, ¿qué sucede si nosotros, según el estudio que he hecho, si nosotros enseñamos todos los días durante el año lectivo escolar, son 200 días académicos en El Salvador, si nosotros le dedicamos 3 minutos a la entrada de todos los turnos y decimos 22 respuestas diarias, estamos hablando de que más de 2,5 millones de personas en El Salvador estarían diciendo palabras de bendición a la nación. Dios es multiplicación, Dios es grande, Dios es luz, Dios es mi dulce meditación, Dios es quien rompe mis prisiones, Dios es quien provee al pobre, Dios es supremo asesor legal. Si nosotros decimos todas esas palabras de todas las fronteras, de frontera a frontera, ¿qué cree que va a pasar en nuestra nación? Lejos de estar enseñando por televisión violaciones, pistolas, que se murió, que lo mataron, que, etcétera, nosotros estamos llevando esperanza. Es decir, la cultura sería una cultura de paz, una cultura que conforme a los principios constitucionales estaría exaltando el espíritu humano. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de cultura. ¿De qué vamos a hablar? De Dios. ¿De dónde van a salir las respuestas? De la Biblia. ¿Por qué de la Biblia? Porque las leyes que nos anteceden y las leyes vigentes hablan del Dios bíblico. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. El acta de independencia tiene la utilización de la Biblia cristiana. El Dios que habla por medio de todas sus leyes, jurídicamente hablando. No me voy a meter a otras profundidades qué sé yo, religiosas, jurídicamente hablando. El Dios de los Estados Unidos es el Dios de la Biblia. Pero no pueden leer la Biblia porque violenta el derecho de libertad de culto. Ok, enseñen a Dios desde el punto de vista de cultura. Eso sí se puede. Modo de amparo está en la misma constitución, en la enmienda número 9. Todas las constituciones las he estudiado. Sé lo que estoy hablando. Pero si tú miras un billete de $1, vas a encontrar que dice In God We Trust Sí. y un simbolismo que no tiene nada que ver con el cristianismo. Sí, lo sé. Precisamente a eso me refería. ¿Qué simbolismo vamos a encontrar cuando la persona te dice en Dios confío, pero por otro lado te está maldiciendo? Sí, Es decir, esa contradicción entre lo que yo hago y lo que yo
Correcto, Digo, pero es que vuelvo y repito. Enseñar, vamos a usar dos preposiciones, el a y el de. Una cosa es creer a Dios o conocer a Dios y otra cosa es hablar de Dios. En el derecho de cultura vamos a hablar de Dios. En el derecho religioso, yo conozco a Dios por medio de mis ritos, de toda mi religión. Eso significa que enseñar de Dios no significa que tengo que creer en Él, pero la palabra dice que no quedará vacía, que todo tiene un propósito. Si nosotros hablamos de la moneda del dólar, la cual también ha sido aceptada por la ley bimonetaria de nuestro país, cuando nosotros hablamos que en Dios confiamos, jurídicamente hablando, nos amparamos que estamos hablando de un Dios de Biblia. Que no es eso, que soy Illuminati, yo no quiero hablar de eso. Yo lo veo desde el punto de vista legal y cultural. Allá, el que quiera creer que es otro Dios, lo usará conforme a su derecho de libertad religiosa. Por es que hay una línea bien delgada entre cultura y religión. Pero si yo pregunto, ¿quién es Dios? El Dios del himno de los Estados Unidos, yo tengo que buscar sus bases históricas. Y sus bases históricas están establecidas dentro del acta independentista. Y esa acta está relacionada con la Biblia cristiana. Que sean otros aspectos religiosos, no importa. Es el Dios base, pero para conocer de Dios, no para creer a Dios. Ese es mi libre derecho de creer o no creer. ok, Boris. Para, en síntesis, para hacer volver a Dios Sí. a las aulas de los Estados Unidos, solo se necesitan dos cosas. Uno, promover por medio de los congresistas el proyecto de ley que hable de cultura para poder enseñar de Dios. Y dos, se necesitan todas las respuestas. Hay dos alternativas. Uno, que las extraigan ellos de la escritura, o dos, que pueden ampararse y utilizar la obra que he podido escribir y que estoy poniendo a disposición a toda América para que puedan conocer de Dios. ¿Por qué? Porque todas las constituciones, las 31 constituciones y las 34 legislaturas de América, de las 37 naciones, hablan de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios de la Biblia. ¿De dónde han sido extraídas estas respuestas? De la Biblia. ¿Cómo vamos a enseñar de Dios? En cultura, no en religión. Excelente. Ese es mi llamado. Gracias, Boris. Daniel, Yo para creo cerrar, que perdón, Daniel, para cerrar el espacio, y quiero que hagas tu síntesis en cuanto a la parte que explicó Boris. Posiblemente nosotros tengamos personas que tienen diferente punto de vista con relación a lo que nosotros estamos hablando, pero nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista no religioso, ¿ok? Correcto. Y por lo tanto, es importante resumir que nuestro único propósito en este programa es definir el verdadero sentido jurídico del Estado de El Salvador. No nos vamos a meter a otros estados, pues cada estado tiene sus propias reglas, pero El Salvador en particular tiene una legislación madre que es la que rige, y esa legislación no puede manipular las decisiones, el libre albedrío de las personas con una legislación que es contradictoria en cuanto a qué se hace y qué se dice, porque por un lado estamos diciendo, bueno, en realidad es un día especial para X tradición, te llevan a la asamblea la imagen de una virgen y todo lo demás, y por otro lado se van a otra iglesia a hacer confesión de fe, y todo lo demás es una bola de contradicciones que a mí en lo particular no me gustan, porque yo soy una persona definida en cuanto a mis creencias, y a mí no me gusta tener un ojo izquierdo y un ojo derecho para diferentes opciones. Yo quiero tener claridad en cuanto a la parte general, y académicamente hablando, Daniel, quiero que hagas un cierre del tema que estamos tocando y concluyamos, bueno, ¿cuál debería ser? El deber ser, ese es el punto. pues
Yo lo que creo, he estado escuchando muy detenidamente a Boris y le entiendo y le comprendo muy bien. En cuanto al Estado salvadoreño, pues antes de todo quiero decirles que pues, la verdad que la figura de Dios ha sido utilizada de muchísimas maneras. En el nombre de Dios, pues se han hecho las atrocidades más grandes que esta sociedad ha podido sufrir en todo lo que es la historia y en las diferentes latitudes, y eso pues eso lo sabemos. Toda la literatura nos lo dice y no lo niega, nos lo devela siempre. En nombre de Dios se han cometido muchas cuestiones de las cuales hay que guardar no solo un minuto de silencio. La cuestión es que en la cuestión actual de El Salvador, frente, digamos, a Europa, yo he vivido en Europa, y en Europa si una persona, por ejemplo, quiere abrir ya el fin de semana una iglesia cristiana protestante, por decirlo así, este señor tiene que ir a la delegación de gobierno, tiene que hacer un montón de papeles y todo para que le den el permiso. En El Salvador, pues, dada la idiosincrasia de nuestro país, pues yo soy testigo en primera fila de que muchas iglesias pequeñas, protestantes de corte pentecostal, han abierto en los cantones, han puesto unos árboles, han hecho su techo, y el siguiente día empiezan con el culto sin pedirle permiso al alcalde, sin esto y lo otro. Yo no estoy en contra de eso, no, estoy explicando la realidad existencial que se da en comparación con otros lugares. Entonces, por ahí creo que hay algo valioso en lo que es El Salvador en cuanto a esa apertura que se puede tener, porque de lo contrario muchas iglesitas pequeñas de corte pentecostal, por ejemplo, no existieran en El Salvador si tuviéramos un marco jurídico más cerrado como el de Europa, por ejemplo. De tal modo de que creo que la expresión de la regulación constitucional que se hace en cuanto a la iglesia oficial, que es la iglesia católica, por decirlo así, la iglesia universal, pues creo que seguidamente la constitución más o menos apacigua un poco cuando dice a las demás expresiones, a las demás iglesias, algo así dice, se les proveerá, deberán tramitar su personería jurídica. Incluso hay iglesias que yo conozco en El Salvador que no han tramitado su personería jurídica nunca y no la tienen. Y no la tienen. Entonces, comprendo bien el planteamiento de Boris, y en cuanto a eso, pues yo diría que si se enseña, si se va a leer algo en algún centro de estudio, pues yo lo quiero entender que eso será para extraer una expresión de la Biblia, por decirlo así, axiológica, de los valores a la praxis de la sociedad, como el no matarás, no hurtarás, no ofenderás al otro y todo eso. Bueno, con el no matarás y con el amarás a tu prójimo como a ti mismo, se soluciona la situación de violencia en cualquier país. Solo con eso lo solucionamos. Claro, estamos hablando de una extracción de enseñanza axiológica aplicable a la realidad sociológica del país. Pero claro, en lo que sí yo no estoy de acuerdo es en lo que un país, digamos El Salvador, se vaya a hacer una lectura de la Biblia desde el punto de vista doctrinal. Amigos, allí sí yo no estoy de acuerdo. Exactamente. Porque vulgarmente lo voy a decir, sería un lavado de cerebro en los institutos nacionales, en las escuelas, un lavado de cerebro absoluto, que lo puede hacer cualquiera, alguien de la Iglesia Católica como lo puede hacer alguien de la Iglesia Protestante. Tenemos diferentes doctrinas de que no vienen al caso, que no es válido traerlos a correr un riesgo a que se vayan a exacerbar dentro de lo que es esa lectura, si no se tiene claro quién la va a hacer, cómo la va a hacer, y toda la cuestión didáctica y pedagógica que se tiene que desglosar para dicho implemento de dicha lectura, con fines exclusivamente de extracción axiológica para aplicarlos a la realidad sociológica que se vive
del país, como puse como por ejemplo la máxima axiológica de no matarás, de no robarás, eso. Entonces, que son máximas axiológicas, que ahora nos vemos en la necesidad de mencionarlo y extraerlas de la lectura de la Biblia, ya sea la Reina Valera o ya sea la Biblia católica, la latinoamericana, que las dos dicen lo mismo, excepto y salvada las excepciones de los libros deuterocanónicos. Pero que hemos llegado a eso porque en el devenir de la historia del desarrollo de este Estado moderno como artefacto que se creó, dije, en el Renacimiento, en sus últimas metamorfosis, el Estado moderno ha abandonado lo que es la implementación dentro de sí del derecho natural. Los legisladores han abandonado la mirada y la lectura al derecho natural y por eso nos encontramos en la secularización de la sociedad, en la descristianización de la sociedad, en la ruptura entre sociedad, individuo y Estado en cuanto a respeto. Nos hemos encontrado en toda la demolición absoluta y total de toda la escala de principios y valores de la convivencia humana. Por lo tanto, eso ha lacrado, ha lacerado absolutamente lo que es la cultura nuestra. La cultura salvadoreña está lacerada, ha sido demolida radicalmente en el transcurso de los años, en el devenir. Porque digo esto de que la cultura ha sido lacerada, porque si la convivencia ha sido lacerada, decía don Ortega y Gasset que cultura, para mí es el autor que mejor ha definido qué es cultura, cosa que casi nunca se define. Don Ortega y Gasset dijo, cultura es el modus vivendi de comunidad, el modus de vivir en comunidad. Basta con ver el modus de vivir de comunidad de una sociedad, digamos del Salvador, para saber cómo está la cultura. Si se están matando todos los días entre 15 y 16 muertos diarios, pues yo ya le puedo decir cómo está esa cultura, porque Daniel, es el modus vivendi de comunidad. ¿cuál es tu impresión del derecho de Dios? Pues, impresión como si. O sea, ¿qué idea te ha dado el haber expresado esto? ¿Aló? ¿Qué idea te ha dado? ¿Qué impresión has percibido acerca del derecho de Dios, de enseñar de Dios culturalmente y no religiosamente? Pues para mí está bien explicado, no es fácil de entenderlo, pues, porque habrán quienes no entiendan, pero si es desde el punto de vista de lo que es la lectura para la extracción de los valores axiológicos aplicable a la realidad sociológica, yo estoy de acuerdo. Perfecto. En lo que sí yo no estaría de acuerdo es en una mirada ya doctrinal, doctrinal a establecer. En eso sí, el derecho de Dios es exegético, es decir, sintetiza quién es o qué es Dios, y todas esas preguntas que tú hiciste yo ya las expuse ante la asamblea. ¿Quién lo va a enseñar? Es decir, ¿Cómo lo va a enseñar? La explicación. Sí, sería la explicación. Correcto. ¿Quién lo enseñará? De la hermenéutica, ¿qué es la interpretación? ¿Cómo lo enseñará? ¿De qué Biblia será? El punto es, la pregunta es ¿quién es o qué es Dios? Indistintamente de cuál de todas las Biblias, la respuesta es Dios es. Es decir, no es una situación doctrinal o religiosa. El personaje principal es uno y todas las respuestas van enfocadas hacia él. Dios es, Dios es, Dios es. Una pregunta clara para ambos. Vamos a poner un escenario, un aula de 40 alumnos y 5 alumnos de esos no tienen ninguna formación religiosa en su casa. Sus padres son ateos. No les han enseñado a creer en Dios. Ellos tendrían el derecho entonces de decir, yo no voy a recibir esa clase. Entiendo ese punto. Cuando plantearon esa alternativa acá en el país, dijeron, el que no quiere escuchar la lectura bíblica tiene el derecho de poder salirse a través de una solicitud emanada por sus padres. Yo se los expuse al revés. Si un alumno no puede recibir una enseñanza cristiana porque atenta a sus principios religiosos, el mismo alumno también tiene el mismo derecho de decirle al profesor de biología, al profesor de química, que no recibirá esa clase porque conforme a su creencia religiosa, él no acepta esa enseñanza.
Entonces es inaplicable. Por eso el derecho tiene que ser enseñado culturalmente, porque la cultura no insta a creer, sino a conocer. En cuanto al derecho de religión, sería lo que yo decido creer o no, o peor aún, que se me quiera imponer. ¿Sabe por qué sabe por qué se encontró muchos valladares ahí en las legislaciones? Porque muchos sugerían lectura de la Biblia. Entonces, no todos creen en la Biblia, no todos Correcto. eso en la Biblia, pero usted, Boris, lo plantea diferente en la exposición que hace ante, ante los congresistas de Estados Unidos y ante el pueblo en general, donde usted Sí, dice método para regresar a Dios a las escuelas. correcto. ¿Ok? Así es. Definamos eso porque es importante dejar claro que no se trata de lectura de Biblia. Exactamente. ¿Me explico? Sí, Hay que crear un texto educativo que contenga diferentes conceptos y formas exactamente para eso que es el lo que alumno pretende. se forme una idea general y no una específica como a veces se puede pensar. Y lo que yo le decía, bueno, pero mire, yo soy católico, yo no voy a ir a esa clase de Biblia porque esa es evangélico. ¿Me explico? Entonces, Sí, claro. entramos en quién tiene la razón, pero quería darle el espacio a Daniel para que se despida, para que lo hagamos ya de una forma correcta. Daniel. Yo insisto en que la lectura de la Biblia a mí no me asusta en las, en las aulas. De hecho, yo tengo una hija que estudia en la escuela y no me asustaría que el profesor de religión, lo que llámesele como quiera, eh, leyera los mandamientos del no matarás, insisto en lo mismo, el no hurtarás y aquellas máximas de si alguien te pide una túnica, dale la otra y amarás a tu prójimo como a ti mismo y que el amor todo lo puede. Son máximas axiológicas que las recoge el día desde el momento de la concesión y que somos personas y que le hagan esa lectura, digamos, axiológica a mi hija en la escuela no me molesta para nada, no me molestaría, sea un católico o un protestante el que lee lectura. Lo que sí me molestaría que empiecen a cuestiones doctrinales de lavado de cerebro y a explicarle ya, voy a mencionar un punto donde convergen católicos y protestantes, donde no hay diferencia, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Amigo, entonces yo voy y le digo, mire, usted no es quien para enseñármele a mi hija doctrina, sí valores que los establece ya Dios en la Biblia, eso sí, como valores axiológicos que nos van a ayudar a la convivencia sociológica de la sociedad. Y dejemos la otra parte, la otra faceta para lo que es la familia, porque como dijo el francés Jules Ferry, que es uno de los mejores pedagogos de la historia, decía que la educación corresponde a la familia y que la instrucción corresponde a lo que es la escuela. Entonces, Pero, claro, como tenemos la familia destruida y la familia, hay ese vacío de lo que a la familia corresponde, pues hay que ver cómo se hace. Pero insisto, si la lectura de un pasaje de la Biblia es con fines de aplicación sociológica de valores extraídos de allí para la convivencia, como el no matarás, ama a tu prójimo y todo esto, a mí no me crea ningún problema realmente, y soy cristiano, simplemente que no sea cuestiones de manipulación doctrinales, porque se nos crearía un problema en la institucionalidad educativa del país, pero grandísimo, conociendo pero, ya las personas. pero hay una situación, no es la Biblia porque nosotros seamos cristianos, es tomar las respuestas de ella porque esa es la base legal del fundamento de esta nación. Si eso hubiese sido el Corán, el Dios para conocer, serían todas las respuestas extraídas del Corán. Yo he leído el Corán, el Tanaj, la Biblia, etcétera, etcétera, pero no es porque yo parta que porque soy cristiano tiene que ser la Biblia. No. Como lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico
y cultural, la enseñanza de Dios está sustentada en el Acta de Independencia, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el Acta de Independencia de El Salvador, en la misma Constitución, en los juramentos, cual refieren al Dios de la Biblia. Por eso se procura la utilización de ese libro en particular. No es porque yo parta de mi derecho de religioso, porque yo soy cristiano, debe ser la Biblia. Otro, no es enseñar pasajes bíblicos, no es leer Biblia. Es hablar del personaje que llamamos Dios. Ahora, si yo me meto a aspectos religiosos, Dios tiene un nombre, pero las constituciones y los documentos de independencia no le ponen nombre, le ponen Dios. Diferente, por ejemplo, en el himno nacional de Colombia. Colombia dice del hombre que dio sus palabras en la cruz, parafraseándolo. Hablaba con un amigo que es político en Colombia y le decía, en la cruz hubieron 3 hombres. ¿A cuál hombre se refiere? Entonces, hay que enseñar culturalmente del Dios, del fundamento de la nación que surge de la Biblia. Por eso se procuran las respuestas de la Biblia. Y yo tengo las 4,440 respuestas que enseñan exegéticamente Dios es y no religiosamente. Decimos Dios es paz, Dios es amor, Dios es multiplicación, Dios es bondad, Dios quien aparta a mis enemigos, Dios es quien me bendice, Dios es quien me da sabiduría. Eso, si se lo enseñamos a la nación, policías, soldados, estudiantes, académicos, creará en nosotros una paz interna que se verá reflejada para con la misma sociedad. ¿Por qué? Porque estamos llevando palabras que exaltan el espíritu, que nos dan paz, que nos llevan a sabiduría, inclusive que nos dan sanación. Si no recordemos, 2 de Crónicas 7:14. Si nos abocamos a Él, Él sanará nuestras tierras. Y no solo se refiere a la tierra física, se refiere a esta tierra, a esta tierra. Por eso, a nivel mundial, y lo digo con humildad, soy el único abogado en todo el mundo que ha ahora iniciado este proyecto llamado Derecho de Dios. Pero en síntesis, es un derecho de cultura, el cual insto a todos los gobernantes, a los congresistas, a los políticos, alcaldes, al pueblo, iglesias, universidades, editoriales, a poder ponernos en contacto para que yo les pueda ampliar, enseñar un poco más de este beneficio de paz por medio de la cultura para toda América y para toda Europa. Sabemos, Boris, que el Estado como parte de, y mejor dicho, los políticos que manejan y administran el Estado, ellos no están interesados en tener un pueblo culto. Sí, Eso lo sabemos, sí. que no les interesa tener un pueblo educado, porque en la medida que el pueblo se eduque y se culturice, va a tener más claridad de sus derechos y va a poder exponer cuál es lo que realmente se le está pisoteando. Ahora bien, Exacto. nosotros vamos a aterrizar y concluir en este programa diciendo, bueno, hay mucha tela que cortar en esto, hay 4,000 y tantas razones para creer, pero ojo, es importante definir que existen tantas, pero tantas formas de pensar, ¿verdad? Hasta aquellos que para ellos su Dios es un animal, ¿sí? Sí, Para ellos su Dios es un profeta. correcto. Para muchos, Dios es el que se hizo hombre y murió por Pero eso es nosotros. religión. Por eso, pero Sí, entonces, aclarando los conceptos, nosotros tenemos que aterrizar en el concepto propio de que Dios es el creador, ¿verdad? sí, Y que sin correcto. Dios nosotros ni siquiera fuéramos proyecto de vida. Así es. Porque yo siempre le pongo y le ilustro a la gente y le digo, ¿alguna ciencia ha podido concebir un ser que tenga la misma huella dactilar tuya? ¿Alguna ciencia lo ha logrado? No, En ¿verdad? absoluto. No. ¿Y cómo te lo explicas? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación de muchas cosas? Así como en el antiguo, allá los prehistóricos no se explicaban el origen de los relámpagos, ni de los rayos,
nosotros seguimos preguntando, ¿verdad? Bueno, ¿y quién es Dios? Ahora está la respuesta. Esta respuesta no existía. Son, vuelvo y repito, es el único libro a nivel mundial que da tantas respuestas a una misma pregunta. ¿Quién es Dios? Claro, amparado la respuesta. Es más, extraje 3000 respuestas también del Corán sobre quién es Dios o Alá. Pero eso es un interés para el islámico. Pero de la Biblia son 4440, 3033 del Antiguo Testamento, 1405 del Nuevo Testamento. Ninguna universidad del mundo tiene esta respuesta. Israel no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene. Esto es una riqueza que traerá paz a todas las naciones si emplean, si utilizan el derecho de cultura, si utilizan el derecho de Dios para poder enseñar de Dios y tener una paz consecuente. Boris, quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado a este espacio y te pido que te despidas de la audiencia. Bueno, gloria al Señor. Primeramente, pues mi hermano Luis y Daniel, un privilegio, un honor estar platicando con ustedes. Quiero decirles, Dios es grande, es misericordioso, Él escucha a sus hijos. El día de ayer yo hice una publicación, recibí, si quizá 200 insultos, fue muy poco, y estuve orando mucho y pues ahora tuve el privilegio de poder hablar con el pastor eh, eh, William, ¿verdad? Sí. Él me trasladó con su persona y yo dije, Dios, eres grande, no dejas avergonzados a tus hijos, porque tener ahora el privilegio, la oportunidad de poderme dirigirme mundialmente a tantas personas a través de tu medio, cosa que agradezco mucho, eh, es maravilloso. Dios no es un Dios del aire, Dios no es un Dios invisible que no existe. Dios es respuesta, Él es paz, Él es la respuesta de sanación que necesitamos. Él es quien puede traer verdaderamente la sanidad hoy por el COVID-19, por tantas cosas que se acercan. Si nosotros creemos y nos amparamos y nos acercamos a Dios, ciertamente tendremos paz espiritual, sanidad corporal y vendrá una paz social. Invito una vez más a los Estados Unidos a que se puedan poner en contacto conmigo, denme la oportunidad, pueden encontrarme por Boris J. Castro en Facebook y con el mayor de los gustos, pues yo les puedo enseñar. Tal vez no disponga de los medios económicos para llegar a sus lugares, a sus países. Invíteme, permítame enseñarle lo que tengo 10 años de estar bogando y enseñando. Esto se aplica en algunas universidades de mi país. Tengo el reconocimiento de 2 universidades de mi obra. Es decir, no es cualquier cosa. Esto de conocer culturalmente de Dios trae paz a nuestras naciones. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Estamos abiertos, Boris, este espacio es tuyo cuando quieras. Aquí estamos para servirnos y Gloria que a tu Dios, obra camarada. llegue lejos. Sí, señor. Daniel, tus palabras finales y quiero agradecerte el tiempo que le dedicaste. Sabemos que este tema lo agarramos así como en una forma bien rápida. Sin embargo, creo que lo hemos abordado con la esencia misma de lo que queríamos concluir y hemos llegado a un Claro, punto de coincidencia, creo, los tres en esa parte. Y quiero que te claro. despidas de la audiencia y gracias, Daniel, de nuevo por tus palabras. Pues gracias, Luis Bernal, y estamos a las órdenes. Gracias, Boris, por este momento que hemos compartido de ideas, que hemos aclarado cada quien nuestra posición acerca del tema en estudio. Y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio. Y pues yo quiero decirles que ha sido un gusto, ha sido un lujo estar con ustedes, estamos a las órdenes y solamente quiero dejar estas palabras de la ética de Aristóteles que decía, no debemos tratarnos a nosotros mismos en tanto que hombres, puesto que somos hombres, ni en tanto que mortales, puesto que mortales somos, sino en la medida que hay algo divino en nosotros, hacer todo lo posible por inmortalizarnos y divinizarnos según la razón. Así que Dios les bendiga a todos y un fortísimo abrazo desde aquí, desde mi casa.
Gracias. Gloria a Muchas Dios. gracias a todos los amigos que tuvieron la oportunidad de ver este programa en vivo y los que no, pues lo podrán ver en diferido. Muchas gracias a todos por sus comentarios, son muy valiosos. Estamos encantados de que sean parte de esto. Gracias a Boris, gracias a Daniel y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.